Seguimos en Panorama U, edición central. Se ha venido discutiendo en los últimos días en los medios de comunicación de la provincia y sobre todo a nivel nacional la renuncia de Carlos Fait, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Va a presentar su dimisión a partir del 11 de diciembre del corriente año. De esta manera se producen dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Queremos profundizar sobre este tema con el abogado Víctor Ibáñez, quien es asesor legal de la Universidad Nacional de Cuyo. Víctor, buenas noches. Ignacio Esteller lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo le va? Muy bien, y muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bien, nos preguntamos qué va a pasar a partir del 11 de diciembre cuando se haga efectiva la renuncia de Carlos Fait. Van a haber dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué deberá hacer el próximo presidente de la Nación al respecto? Bueno, lo que me parece que es importante para poder llegar a alguna respuesta sobre esto es tener en cuenta dos o tres cuestiones. La primera, que la Constitución argentina no establece el número de los ministros de la Corte, sino que esto se establece por ley. Es por eso que en los últimos años nosotros hemos tenido alguna variabilidad en el número de los ministros. Recordemos que el presidente Menem amplió la Corte de 5 miembros a 9, con el advenimiento de la presidencia de Kirchner y posteriormente Cristina Fernández, se volvió al número de 5, y al volver al número de 5, obviamente los ministros que estaban en funciones por el principio de estabilidad, digamos, no podían disminuirse, sino que había que ir gradualmente esperando las renuncias hasta llegar al número de 5. Sucedieron algunos hechos no esperados, como el fallecimiento de Argibay y de Petraki, lo cual limita el número a 5, la renuncia de Zaffaroni, que lo hace en virtud del artículo 99, inciso 4 de la Constitución, que establece que a los 75 años los jueces tienen que dejar sus cargos y obtener un nuevo nombramiento. Ya le voy a explicar una particularidad sobre esto. Y ahora la propuesta de Fait, la noticia de que Fait va a renunciar a partir del 11. Con lo cual la Corte, que hoy tiene 4 miembros, en diciembre va a tener 3. Digo que lo de Zaffaroni es importante porque está vinculado a lo de Fait. Zaffaroni se ampara en una cláusula constitucional que la Corte, en el llamado caso Fait, justamente, en su momento declaró nula esa cláusula constitucional porque la Convención Constituyente no podía modificar, no tenía habilitación para modificar el plazo de duración de los jueces. Entonces, eso de los 75 años quedó de alguna manera nulificado por una sentencia de la Corte. Es por eso que Fait, con la edad que tiene, ha podido continuar en el cargo. Claro. Zaffaroni, no obstante, hizo uso de la cláusula para decir que él se retiraba a los 75 años, y la realidad es que hoy vamos a tener prontamente 3 ministros en la Corte. En la cuestión del funcionamiento diario de la Corte, esto prácticamente no se modifica porque se conforma con jueces, claro, para dictar los fallos, pero la verdad que institucionalmente es necesario que la Corte cuente con los miembros que establece la ley. El próximo presidente tendrá que rápidamente, entiendo yo, para generar una estabilidad institucional respecto de la Corte, nombrar, o proponer el nombramiento de 2 ministros más. Bien. Históricamente, y esto también es un dato importante, solo desde que se establece la Corte con Mitre en 1863 hasta la fecha, solo un presidente argentino al asumir no modificó el número de ministros, no hizo juicio político a ninguno, no cambió la Corte. El único presidente en toda la historia argentina fue el caso de la Rúa. Bien. Generalmente los presidentes o han ampliado el número de ministros, o ha habido juicios políticos, o ha habido renuncias y posteriores nuevos nombramientos, ¿sí? En este caso, la particularidad es que no hay ni juicios políticos ni ampliaciones, sino que hay vacantes realmente.
Doctor Ibáñez, Sí. teniendo en cuenta lo que usted me respondía, a ver si entendimos bien, digamos que el próximo presidente no tendría la obligación inmediata en el tiempo de cubrir estas dos vacantes porque la Corte Suprema puede continuar con 3 integrantes y en el caso de no conformar una mayoría que se integren los conjueces en el caso de algún fallo, ¿no es así? Correcto. Bien. De todas maneras, que no tenga un tiempo determinado por la Constitución, que no, digamos, que no exista una falta jurídicamente hablando por no hacerlo, creo que sí tiene que ver con la dinámica institucional argentina, es decir, es necesario que los ministros, que la Corte esté integrada en su totalidad. ¿Por qué? Porque también muchas veces no se visualiza lo que significa la Corte, ¿no? La Corte no es solamente un órgano judicial, la Corte es el último intérprete de la Constitución y por ende es un órgano, digamos, cabeza del Poder Judicial Federal que tiene una importante función política, lo que no significa función partidaria política, función política en el sentido de función política, es decir, es el equilibrio o el contrapeso importante que tienen los poderes políticos por el control de constitucionalidad, justamente, por ser el último intérprete de la Constitución, ¿no? Doctor, buenas noches. Gerardo Jiménez Ponce lo saluda. Lo cambio un segundo de tema. Sí. Se ha conocido en las últimas horas, el día de ayer, la nulidad, un fallo de nulidad de las elecciones en la provincia de Tucumán. Le quería consultar, hoy día en los medios hay muchos rumores de una posibilidad de intervención en la provincia del norte. ¿Cuáles serían los mecanismos para poder realizar la intervención de una provincia? Mire, los mecanismos constitucionales están previstos en el artículo 6 de la Constitución Nacional, que habilita a la Nación a intervenir el territorio de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando está en juego, digamos, la garantía republicana de gobierno o en caso de una invasión exterior, dice la Constitución. Y hay dos supuestos que son supuestos que no se darían ahora, que es cuando las autoridades provinciales, tanto la autoridad como la Constitución, está en peligro en la provincia por alguna situación excepcional, donde son las provincias las que solicitan a la Nación la intervención. La intervención federal es un resorte del Congreso Nacional, es decir, es al Congreso al que le corresponde decidir la intervención federal si considera que o se está vulnerando la garantía republicana de gobierno, que sería el caso más amplio, donde podría caber un supuesto como el que tenemos en el caso, o lo que podría visualizarse en el caso de Tucumán, y en ese caso, si el Congreso así lo decide, el Ejecutivo Nacional es el que designa al interventor, hasta tanto se normaliza la situación. Yo particularmente creo, y esto es una opinión estrictamente personal, que desde el punto de vista, digamos, como constitucionalista, ¿sí? Que en un supuesto de nulidad de las elecciones que tramita por ante los órganos naturales provinciales, si se ha respetado el procedimiento natural, no correspondería una intervención federal. Bien, pero eso es una decisión política de mérito, podríamos decir oportunidad o conveniencia que, bueno, adopta el Congreso en este caso. Bien, y le hago una última consulta en este sentido. El gobierno de Tucumán ha recurrido el fallo y estaba la posibilidad de que presentara un per saltum justamente para que el tema quedara en manos de la Corte Suprema de la Nación. Este mecanismo del per saltum, ¿quién lo define? A ver, el gobierno de Tucumán, si quien litiga es la provincia de Tucumán, sí, y cuestiona una decisión de esta naturaleza, el per saltum significa que no se agota, a ver, para hacerlo más docente posible, no se agotan todos los instrumentos o digamos, los recursos que hay en el orden provincial. Bien. Para ir a la Corte de la Nación por recurso extraordinario tiene que haber llegado a las Supremas Cortes Provinciales. Bien. La cuestión. Se llama per saltum cuando la decisión que se está llevando a la Corte de la Nación no es todavía del último tribunal provincial, sino de un tribunal inferior a la Corte provincial. Claro. Por eso se llama per saltum, se estaría saltando la decisión del último tribunal. Si el último tribunal es el que resuelve,
no hay per saltum. Lo que hay es un recurso a la Corte donde las provincias litigan en forma originaria y directa ante la Corte Nacional. Bien. Sería otro de los caminos, digamos, para definir finalmente esto, y ahí tiene un ejemplo claro vinculado con el tema anterior de lo que significa la función política de la Corte. Es decir, situaciones como son estas decisiones muchas veces de los tribunales provinciales vinculados a lo institucional que culminan en decisiones de la Corte de la Nación. Bien, doctor Ibáñez, le agradecemos por la charla, muy claro y buenas noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Allí estaba el doctor Ibáñez hablando sobre la renuncia de Fait, cómo va a quedar la Corte de cara a diciembre de este año y también opinando sobre las elecciones en Tucumán. Hay actualización sobre esto, Gerardo, ¿no? Sí, como lo decíamos al principio del programa, las elecciones en Tucumán han seguido teniendo repercusión en los medios. Hoy día por la tarde, Diario 1 titulaba: el oficialismo tucumano acude a la Corte Suprema y no descarta la intervención de la provincia. Justamente se refería a esto, esta nota de Diario 1 es la que desliza la posibilidad de un per saltum, justamente para acudir directamente a la Corte Nacional. Diario Los Andes, por su parte, titulaba: Alperovich, el fallo que anuló las elecciones en Tucumán es imposible de cumplir. El gobernador Alperovich asegura que no hay tiempo para volver a votar en la provincia y justamente que esto es lo que abre la posibilidad de una intervención, de una intervención en la provincia, porque se quedarían sin autoridades a partir del 23 de agosto. Habría cefalía en la provincia, claro, y por lo tanto eso es lo que ellos entienden que habilitaría la posibilidad de un interventor federal. Son mínimo 90 días para llamar a elecciones y el mandato de Alperovich es hasta ahora en octubre, ¿no? Exactamente. Por su parte, MDZ titulaba: ¿cómo sería un potencial interventor, una potencial intervención en Tucumán? Y además, el PJ tucumano apeló a la anulación del comicio. Esta era la información más reciente, donde aseguraba que ya se había realizado la presentación para apelar la resolución de la Cámara Tucumana en lo contencioso y administrativo, que fue la que declaró la nulidad de las elecciones pasadas. Gracias, Gerard. Pausa, ya venimos.